Hay silencios que pesan más que un disparo. Todos celebraban al hombre en el extremo de la mesa. Pero yo sabía lo que venía. Él tenía ese brillo en los ojos y aunque su copa estaba en alto, su mirada era una guillotina dirigida hacia mí. Las carcajadas se entrelazaban con el tintinear de las copas como si la noche fuera perfecta. El salón, iluminado por lámparas de cristal y murmullos admirativos, parecía el escenario de un triunfo absoluto. En la cabecera, Santiago, erguido como un rey en su trono, irradiaba poder. 42 años al mando, impecable en su traje gris perla, con el cabello plateado peinado hacia atrás como si aún dictara órdenes en la sala de juntas. 42 años he entregado a esta compañía, proclamó, su voz resonando con arrogancia ceremonial. Esta noche, reconozco a quienes hicieron que todo valiera la pena. Su sonrisa era afilada, casi cruel, mientras barría la sala con la mirada. A mis colaboradores leales, a mis brillantes aliados, y a mis hijos. Mis hombros se tensaron. Sabía lo que iba a ocurrir, pero una parte ingenua de mí aún esperaba algo distinto. Levanté la vista. Un silencio expectante se apoderó del salón. A mis hijos verdaderos, añadió con un tono que goteaba satisfacción. Los que me hicieron sentir orgullo. Las palmas estallaron en un aplauso automático, como obedeciendo una orden invisible. Elian, mi medio hermano, alzó su copa con esa sonrisa torcida que siempre me provocó arcadas. Sierrae, vestida con seda de pasarela, se secaba las lágrimas fingidas, como si estuviera escuchando un brindis nupcial. Esperé. Los ojos de Santiago se posaron en mí. Fríos. Inmutables. Vacíos. ¿Puedes marcharte, Maya?, dijo. Su voz no tenía rabia. Solo indiferencia. Como si me estuviera borrando con una tecla. Sentí como el mundo se inclinaba. Mis piernas parecían hechas de vidrio. Lentamente, retiré la silla. El chirrido del metal sobre el mármol rompió la marea de aplausos. Algunas cabezas se giraron. Otras fingieron no ver. Y entonces, otra silla se deslizó. Mi esposo, Antonio, se puso de pie. Sus movimientos eran serenos, quirúrgicos. Pero sus ojos, había fuego en ellos, de ese que no arde, calcina en silencio. Metió la mano en su chaqueta y extrajo un documento doblado con la precisión de quien desenvaina un arma. No pensaba hacer esto aquí, dijo, su voz tensa, como un cable a punto de romperse. Pero ya que usted ha decidido humillar a mi esposa delante de todos, será delante de todos donde respondamos. Santiago frunció el ceño. ¿Qué demonios es eso? Antonio lanzó el documento sobre la mesa. El papel se deslizó hasta quedar frente a Santiago. Algunas copas vibraron, como si sintieran el impacto. Eso, dijo Antonio, es el acuerdo de adquisición. Desde esta mañana, poseo las acciones mayoritarias del Eastern Corp. Y Maya, se giró hacia mí, y su mirada era un ancla en mitad de la tormenta, es ahora la directora ejecutiva provisional. Un murmullo afilado rasgó el salón. Un hombre dejó caer su copa. Elian se congeló con un canapé a medio camino de su boca. Sierrae parpadeó, pero no lloró. Santiago no reaccionó de inmediato. Solo estiró el brazo con rigidez y tomó el documento con dedos que ya no eran de hierro. Esto es absurdo, murmuró. Su voz, por primera vez, tembló. Es una farsa. Es tan real como su desprecio, replicó Antonio, sin piedad. Llevo 18 meses adquiriendo acciones en silencio. Mientras usted se admiraba en los espejos, su imperio se resquebrajaba. Yo seguí allí. Quietamente. Apenas respirando. Antonio se volvió hacia los presentes, la mandíbula tensa. Levantó una copa para echarla, dijo, con una calma escalofriante. Permítanme decirles algo sobre la mujer que acaban de aplaudir mientras la pisoteaban. El salón se hundió en un silencio absoluto. Uno de esos que preceden a los terremotos. Mientras usted premiaba a Elian con una oficina con vistas por estrellar su coche contra un bar, dijo Antonio, sin levantar la voz, pero con la precisión de una herida bien infligida, Maya trabajaba dobles turnos mientras cursaba la universidad. Pagó sus facturas médicas en silencio, cuando enfermó,
Mientras usted le decía al mundo que estaba en un viaje de negocios. Sentí que el suelo se balanceaba bajo mis pies. Parpadeé. Mi visión se volvió brumosa, como si los candelabros ya no fueran más que luciérnagas borrosas. Construyó una firma de marketing desde cero, prosiguió Antonio. Sin tocar un solo centavo de la fortuna que lleva su nombre. Y aún así, durante 10 años, lo esperó. Esperó que la mirara como algo más que el error final de su último matrimonio. Mi padre seguía inmóvil, como esculpido en mármol. Pero sus dedos temblaban, una grieta en la fachada. Así que sí, dijo Antonio, girándose hacia él con la calma de un juez. Puede brindar por sus hijos verdaderos todo lo que quiera. Pero esta noche, Maya es la dueña de todo lo que usted alguna vez levantó. Él me tendió la mano. Y esta vez, todos se pusieron de pie. No para aplaudir. No para celebrar. Sino para ver. Para medir. Para comprender que la sombra que siempre pasaban por alto acababa de alzarse como una tempestad. El aire se volvió denso, cargado. Algunos fingieron beber, ocultando sus rostros tras copas tambaleantes. Otros cuchicheaban entre servilletas, como si sus carreras dependieran de en qué lado de la historia quedaban. Incluso los ejecutivos más cercanos a mi padre comenzaron a deslizarse hacia los bordes del salón. Yo seguía de pie, aferrada a la mano de Antonio, preguntándome en qué momento la fantasía había empezado a parecer más real que todo lo anterior. Santiago no se movía. Seguía sosteniendo el documento como si fuera un trozo de carne podrida. Su mandíbula apretada, los labios tensos. Bajo la piel, algo hervía, incredulidad, furia, derrota. Tú, dijo, al fin. Una sola palabra. Dirigida a mí, no a Antonio, no a la sala. A mí. ¿Crees que así se gana respeto? Mis labios no se movieron. Solo mis ojos. No, respondí. Mi voz era baja, pero cortante. Así se gana paz. Se puso de pie con torpeza, como si cada vértebra se negara a obedecer. Malagradecida. Antonio lo detuvo con una sola palabra. Firme, seco, implacable. No. Ese no fue más poderoso que cualquier discusión. Porque por primera vez en mi vida, alguien a mi lado no le tenía miedo. Y él lo supo. Me giré lentamente. Vi a los invitados como si los viera por primera vez. Esperanza, mi madrastra, estaba rígida, con los hombros elevados como si alguien le hubiera arrojado hielo por la espalda. Sierrae tenía los labios entreabiertos, una estatua de incredulidad en tacones. Elian. Elian se atrevió a reír. Una risa rota, hueca, como la de un hombre viendo caer sus acciones en directo. No era venganza, dije, mi voz temblorosa pero clara. No al principio. Nunca quise quitarle nada. Solo quería que me vieras. Solo eso. ¿Y esto qué es? ¿Un espectáculo? Gruñó Santiago. ¿Una pantomima para hacerme quedar como un monstruo? Di un paso al frente. Usted construyó el escenario, dije con una media sonrisa. Solo nunca imaginó que yo tendría el poder para usarlo. Esperanza abrió la boca, intentando interceder. Maya, esto es ridículo. Tu padre está jubilado, ya no hay necesidad de... A partir de mañana, interrumpí con frialdad, todo acceso a la empresa quedará revocado, salvo autorización directa mía. Hubo un eco de jadeos. Esperanza cerró la boca. De golpe. Elian murmuró. No durarás un mes. No tienes lo que se necesita para dirigir Western Corp. Antonio soltó una risa corta, más aire que sonido. Por eso trajimos las actas de la junta y la presentación privada para inversores. Maya no solo tiene lo necesario. Ya lo ha estado haciendo. Bajo otro nombre. Y superando a esta compañía en cada métrica relevante. Metí la mano en mi bolso. Saqué una pequeña memoria USB y la coloqué sobre la mesa, justo frente a mi padre. Siempre dijo que yo no era digna de su apellido, susurré, con los ojos fijos en los suyos. Pero nunca lo necesité. Me construí uno propio. Los susurros se propagaron como llamas.
Algunas cámaras se alzaron, luces rojas comenzaron a parpadear. No supe en qué momento habían llegado los periodistas. Lo que debía ser una cena corporativa, se había transformado en otra cosa. Una caída. Una declaración. Una coronación. Esperanza alzó la voz, desesperada por restaurar algo que ya se había derrumbado. Maya, esto no tiene sentido. Tu padre está retirado. Y aún así, interrumpí, cada sílaba como un portazo, desde mañana, nadie cruza las puertas del Eastern Corp sin mi autorización. Silencio. ¿Punzante? Ella cerró la boca como quien comprende que ha perdido el idioma del poder. Elian, como siempre, quiso jugar al profeta. Vas a derrumbarlo todo en menos de un mes. Antonio soltó una carcajada seca, sin humor. Entonces qué bueno que trajimos las pruebas. Proyecciones, actas, informes. Maya ha dirigido en la sombra y ganado luz. Superó sus cifras con una empresa sin apellido, sin legado, sin herencia. Solo con hambre. Metí la mano en mi bolso, sintiendo el peso frío de la memoria USB. La dejé sobre el mantel como quien deja un guante antes de un duelo. Mañana a las 9, anuncié. Mi oficina está abierta para quienes quieran entender hacia dónde vamos. El café será honesto. El futuro, sin apellido impuesto. Algunos de los principales accionistas asintieron. Otros bajaron la vista. Se estaban posicionando. En tiempo real. Me giré hacia Antonio. No hacía falta que dijera nada. Su mirada era un refugio. Y en ese instante, el peso me abandonó. No por rabia. Ni siquiera por justicia. Por fin, era libre. Libre de su mirada, de su sombra, de esa necesidad asfixiante de valer algo a sus ojos. Mientras cruzábamos el salón, las copas quedaron intactas. Las conversaciones murieron. Las cámaras, en cambio, no una marea de flashes acompañó nuestros pasos. Santiago seguía allí. Tieso. Sosteniendo un papel que ya no podía controlar. No intentó detenerme. No tenía con qué. Y yo, no volví la cabeza. El ascensor se cerró con un din suave, como un telón bajando tras la última escena. Solté el aire con lentitud. No sabía desde cuándo lo contenía. Antonio apretaba mi mano con una delicadeza que contrastaba con la guerra que acabábamos de ganar. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, murmuré. Es como, sentirlo todo y no sentir nada. Fue brutal, Maya, dijo, su voz apenas un suspiro. Y fue hermoso. Lo miré. Tú lo hiciste posible. Él negó con una sonrisa suave. No. Yo solo soplé el fósforo. Tú eras la llama. El ascensor se abrió. El aire nocturno me abrazó con su aliento fresco. A lo lejos, el murmullo de la ciudad seguía girando como si nada hubiera pasado. ¿Crees que nos perseguirá?, pregunté sin mirarlo. Antonio se detuvo. Su rostro era una máscara tranquila. ¿Con qué?, dijo. Le quitamos el único idioma que hablaba, el control. Nuestro coche se deslizó frente a nosotros. Un Tesla negro, sobrio. El valet me observó como si ya no supiera en qué mundo estaba. Abrió la puerta sin una palabra. Nos sentamos. Cerré los ojos un segundo. La realidad aún tenía aristas. ¿Fui demasiado lejos? Antonio giró ligeramente la cabeza. No fuiste lo bastante lejos, dijo. Y reí. Por primera vez esa noche. Una risa débil, gastada, pero mía. Condujimos en silencio. Las luces de la ciudad parecían manchas líquidas en el cristal. Mi móvil vibró. Llamadas. Elian. Sierra E. Esperanza. Un número desconocido. Sabía quién era. Bloqueé todas. Apoyé la cabeza en la ventanilla. El frío del vidrio me centró. Respiré. Recordé. ¿Sabes qué fue lo peor?, dije en voz baja. Dime. Que no me sorprendió. No lo esperaba,
pero lo sabía. Él no respondió. Cuando era niña, me sentaba en las escaleras cuando él hacía sus cenas. Soñaba que me llamaba. Que decía, esta es mi hija. Mi voz se rompió en el borde de la garganta. Nunca lo hizo. Antonio extendió la mano y rozó mis dedos con los suyos, como si el silencio entre nosotros tuviera que ser atado antes de que escapara. La ciudad seguía girando allá afuera, indiferente. Pero nosotros no. Habíamos cambiado. Yo había cambiado. Esta noche, dije con voz baja, aún sin mirarlo, tuvo que verme. No como un daño colateral. No como una vergüenza a ocultar entre discursos y vitrinas. Me vio como lo que más temía, una mujer a la que ya no podía moldear. El edificio del Eastern Corp apareció a nuestra derecha, oscuro, monolítico, arrogante incluso en la sombra. Mañana, ese gigante dormiría bajo mis órdenes. ¿Estás lista?, preguntó Antonio. Giré la cabeza lentamente, como si por fin pudiera habitar el cuerpo que me había sido negado tanto tiempo. Siempre lo estuve. Solo que nunca supe que podía decirlo en voz alta. 9:02 de la mañana. Los tacones sobre el mármol eran la única música en la sala. La mesa larga, la junta semicompleta, los rostros disimulando incomodidad tras las carpetas impresas que yo misma había colocado a medianoche. La presentación no era solo números. Era una advertencia disfrazada de innovación. El asiento de Santiago seguía vacío. Lo ocupé. Sin ceremonia. Buenos días, dije, mi voz cortando el aire como un bisturí. Solo una aclaración antes de empezar, no vine a heredar nada. Vine a demoler y reconstruir. Esta empresa ya no le pertenece al pasado. Al fondo, Rubén, el único que no parecía sudar, asintió sin emoción, como quien acepta el curso de una tormenta. Entonces empecemos. En otro lugar, en otra dimensión emocional, Santiago miraba una pantalla en blanco. Su reflejo parpadeaba sobre ella como un fantasma atrapado. El teléfono no dejaba de vibrar. No lo atendía. Esperanza seguía hablando de prensa, imagen, escándalos. Él no escuchaba. No por falta de interés. Sino porque no tenía ya a quien mandar callar. Ese era el nuevo lenguaje del poder, no gritar más fuerte, sino quedarse solo cuando todos se han ido. Y yo me había ido. La primera semana fue una cirugía sin anestesia. 3 renuncias. 2 enfrentamientos. 0 dudas. No fui cruel. Pero tampoco esperé que me amaran. Cada mañana subía esa torre de cristal con una sola reliquia al cuello, la alianza de mi madre. Lo último que conservé de ella después de que él la convirtiera en un error sin nombre. Y cada noche salía sabiendo que había conquistado otro metro cuadrado sin pedir permiso. Antonio estuvo ahí, siempre. No como sombra ni como escudo. Estuvo como raíz. Sosteniéndome sin atarme. 2 semanas después, el golpe en la puerta de la mansión Lestern sonó seco, limpio. Santiago abrió él mismo. Una rareza. Estefania, ojos de piedra, carpeta en mano. Hablemos, dijo. Santiago no se movió. Tenemos registros de fondos desviados. Cuentas oscuras. Manipulación de información. Fraude silencioso, como le gusta hacer las cosas. Le tendió la carpeta sellada. Él no la tomó. Maya me pidió que le ofreciera 2 caminos. 1, desaparecer en silencio y conservar los restos de su dignidad. El otro, lo resolvemos en tribunales. Y lo sabrá todo el mundo. El silencio fue una rendición más cruel que cualquier grito. Él no necesitaba leerla. Ya sabía lo que contenía. Sabía que ya no le temían. Esa tarde, Sierrae entró a mi oficina sin llamar, oculta tras gafas negras y un perfume demasiado caro como para parecer arrepentida. No creí que llegarías tan lejos, Maya, dijo, con lágrimas perfectamente colocadas en sus mejillas impecables. Él nos dijo que estabas mal. Que no querías ser parte de esto. La observé como se observa una figura en una pintura antigua, con una mezcla de lástima y desinterés. No respondí. No tenía por qué. Porque ahora,
por fin, yo también sabía que no necesitaba que me vieran para valer. Ni su apellido. Ni su aprobación. Ni sus lágrimas falsas. Porque el poder, cuando por fin te pertenece, ya no grita. Solo observa. ¿Y tú le creíste? La pregunta flotó en el aire como una mancha de tinta. Sierrae no respondió. Ni un gesto. Ni una disculpa. Solo desvió la mirada, como si la pregunta fuera una lámpara demasiado brillante. ¿Tampoco dijiste nada cuando se rió mientras me echaba? Continué, sin rabia, solo con la necesidad de saber. El silencio fue su única defensa. No viniste por redención, dije al fin. Viniste por miedo. Miedo de que ahora, yo tenga el control. Y que te lo quite todo. Sierrae se tensó, como si la palabra control la ofendiera más que cualquier insulto. ¿Me lo quitarías? Preguntó, casi en un susurro. Negué despacio. No quiero todo. Solo lo que construí con mis propias manos. El resto puede quedarse donde está, si está dispuesto a ganárselo. Ella frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si algún día quieres sentarte en esta mesa de nuevo, tendrás que trabajar por ello. Aquí ya no se reparten herencias como caramelos. Aquí se gana el lugar. Y ese es un idioma que papá jamás te enseñó a hablar. Sierrae parpadeó. No como alguien herido. Sino como quien, por primera vez, entiende que ya no manda en la habitación. 3 días después, una llamada. Número oculto. Silencio al otro lado, y luego. Maya. Reconocí la voz de inmediato. Santino. No dijo mi nombre como una súplica. Ni como una orden. Solo como alguien que por primera vez no sabe cómo seguir una conversación si no lleva las riendas. No llamo a discutir, dijo. Solo quiero saber si alguna vez me perdonaste. Por un segundo, pensé que había marcado mal. Que no podía ser él. Te perdoné tantas veces que dejé de contar, dije al fin. Pero nunca te diste cuenta. Y eso fue lo peor, que ni siquiera lo buscabas. Solo lo asumías. Otro silencio. De esos que no pesan por lo largos, sino por lo tarde que llegan. Me equivoqué contigo. Sí, respondí, sin amargura. Y no se puede deshacer. Entonces, ¿qué queda? Una elección, dije. Puede seguir odiando que haya ganado. O puede aceptar que nunca necesité ganarle para ser mejor. Colgué. Y en ese instante, no sentí alivio. Sentí algo más profundo. Indiferencia. La forma más tranquila de la libertad. Los meses pasaron como deben pasar, sin espectáculo. No fui portada. No busqué titulares. Reestructuré. Recorté. Organicé. Dejé que el trabajo hablara por mí. Las acciones subieron. Las expectativas también. Pero nadie celebró en voz alta. Una tarde, visité el edificio de la fundación. Sin nombre público, sin grandes placas. Un espacio dedicado a mujeres jóvenes en tecnología, en nombre de alguien a quien apenas recordaba con claridad. Mi madre. Al salir, Antonio me esperaba. No necesitaba decir nada. Me tendió un sobre delgado, cerrado a mano. Lo dejaron en la oficina, dijo. Lo abrí sin urgencia. Dentro, una sola hoja. Letras torpes, pero honestas. Maya. Ya no busco perdón. Pero ahora te veo. Y estoy orgulloso. Papá. Nada más. Ninguna floritura. Solo un intento tardío de verdad. Lo leí 2 veces. Luego doblé el papel y lo guardé sin dramatismo. Ya no me dolía. Solo era otro capítulo cerrado con un sello mal alineado. Eso hubiera cambiado todo, si aún lo necesitara, susurré. Antonio abrió la puerta del coche. No hizo falta decir nada. La ciudad seguía ahí, latiendo a lo lejos. Yo también. Y por primera vez en toda mi vida. No sentí la necesidad de mirar hacia atrás.